Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. En la Semana de la Lesión Cerebral Adquirida queremos conmemorar a todos los pacientes que han sufrido de esto, para lo que me encuentro con la fisiatra, la doctora Cheri Gutiérrez, y el neurólogo de Clínica Dávila, el doctor Jorge Villacura. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Me gustaría partir un poquito con algo general, si alguno de ustedes me puede hacer un poco una definición bien breve de lo que es una lesión cerebral adquirida. Ya, cuando hablamos del término de lesión cerebral adquirida, estamos tratando de abarcar varias patologías que producen algún daño a nivel del encéfalo, ¿ya? Que puede ser desde un accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraniano, o un tumor, la esclerosis múltiple, que también puede dejar algunas lesiones a nivel encefálico. Entonces, esto trata de englobar cualquier injuria o lesión a nivel cerebral. Y se llama adquirido porque en el fondo no vienen del nacimiento, sino que ocurren durante nuestra vida. Perfecto, bueno, les cuento un poco. Vamos a partir con las preguntas que nos llegaron durante la semana de nuestras pacientes, y a medida que se vayan conectando vamos a seguir con las preguntas que lleguen en vivo. Entonces, bueno, son muchas preguntas, así que las vamos a ir acotando un poco, pero una que se repitió bastante fue respecto a la ACV, el accidente cerebrovascular. No sé si había de pronto alguna confusión con estas enfermedades, si es que son lo mismo, están relacionadas. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Lo que pasa es que probablemente el accidente cerebrovascular debe ser la causa por lejos más frecuente de lesión cerebral adquirida. Como mencionó la doctora Gutiérrez, hay varias más, pero por frecuencia el accidente cerebrovascular, sea un infarto cerebral o una hemorragia, es el que más, se repite en la población y probablemente el que deja más secuelas. Y lo que más vemos también de manera ambulatoria en el centro médico o los pacientes que están hospitalizados. No sé si quiere, doctora. No, yo creo que es eso, es la principal causa de lesión cerebral adquirida en nuestra población. Entonces, probablemente sea lo primero que llega a nuestra mente cuando hablamos de este término. Ahora, por otro lado, a propósito del envejecimiento de la gente y probablemente de los malos hábitos que hay en la actualidad, en tanto alimentación, sedentarismo, cada vez vemos más accidentes vasculares. Entonces, también es lo primero que se ve, va a la mente. O sea, todos tenemos, o probablemente vamos a tener, un familiar con un accidente cerebrovascular, como les comento, o un infarto o una hemorragia cerebral. Entonces es lo más frecuente, lo que más vemos en la actualidad. Sí. Todo. Doctores, a propósito de las causas, entiendo que esto es lo más frecuente, pero ¿cuáles podrían ser otros motivos que a mí me den una lesión cerebral adquirida en el fondo? ¿Podría ser cualquier cosa? O sea, un tumor cerebral, un absceso cerebral, una meningitis o una meningoencefalitis, un traumatismo encefalocraniano. ¿Ya? O sea, hay muchas patologías que pueden provocar daño en nuestro cerebro. Perfecto, entonces seguimos con las preguntas de la semana. Sandra nos comentó, bueno, dice que le interesa mucho este tema porque su hermano le encontraron un aneurisma en el lado derecho del cerebro y no se puede operar porque ha sufrido múltiples ataques. Que ya lo desahuciaron y se recupera lento. El último ataque lo drenaron en el lado izquierdo, quedó sin mover todo su lado izquierdo, le cuesta caminar y mantenerse de pie. Estas podrían ser algunas de las consecuencias, ¿no? Y hace 2 meses que ha estado ahondando en este tema porque quiere ayudar a su hermano a sacarlo adelante. Lo mandaron a un asilo, tiene una historia bastante trágica, entonces a ella le gustaría saber un poquitito más de información de cómo puede ayudar al hermano. O sea, en cuanto a los aneurismas, sí, pues, lamentablemente en esa historia, ese relato, el aneurisma probablemente se rompió, hubo un sangramiento, hubo una lesión cerebral adquirida y hubo secuelas. La mayoría de los aneurismas, los aneurismas rotos son en general una enfermedad grave. Y hay casos, que no son pocos, que se pueden tratar de manera muy exitosa. Otros casos en que el paciente evoluciona mal con secuelas y otros casos obviamente que son mortales. En este caso da la impresión que las secuelas probablemente son, por lo que entiendo ahí, son permanentes y ahí lo que puede hacer la parte de rehabilitación es lo más importante. Yo creo que ahí la doctora Gutiérrez nos puede orientar mejor. Sí, yo creo que es importante entender que nuestro cerebro es el que manda la mayoría de nuestras funciones, ¿ya? O sea,
si yo tengo una lesión en mi cerebro, puedo tener problemas con hablar, con tragar, con caminar, con mover en mis extremidades, ¿cierto? Con la coordinación de los movimientos, puedo tener problemas en los procesamientos del pensamiento, en cuanto con qué rapidez yo respondo, puedo tener problemas de la sensibilidad. Entonces, cuando estamos hablando de una lesión cerebral adquirida, el sinfín de problemas que pueden ocurrir secundario a eso es tremendo, ¿ya? Y es muy individualizado, o sea, un paciente puede tener el mismo lado afectado y quizás el tamaño muy parecido de la lesión, pero no necesariamente va a tener una clínica similar, pueden ser parecidas, pero cada uno es distinto. Por lo tanto, el plan de intervención que se hace es individualizado, va a depender de los déficits que yo encuentro, es como yo trabajo junto al equipo de rehabilitación para poder sacar adelante a ese paciente dependiendo de los objetivos que nos planteemos en él y el tiempo en el fondo que nosotros estimamos o creemos que debemos enfocarnos para poder lograr el máximo potencial. Perfecto, o sea, en el fondo siempre va a depender de cada caso. Exactamente. Erika nos cuenta que está diagnosticada con hipertensión y está muy preocupada si esto puede traerle en algún momento un ataque cerebral y por consiguiente una lesión cerebral posterior. Cuenta que su presión mínima es de 114,90 y le dicen que su organismo está acostumbrado a esta presión. Quiere saber qué tan riesgoso es que ella tenga el accidente o no. O sea, en términos generales, para enfermedad cardiovascular y para accidente cerebrovascular, hay factores modificables y factores no modificables. Por ejemplo, la edad no es modificable. A la medida que pasa el tiempo, y probablemente uno tiene más de 50 años en adelante, el riesgo va aumentando. La edad no se puede modificar. Pero hay otros factores que son modificables y son en general fácilmente modificables. Lo que pasa es que no todos los modifican. Por ejemplo, la hipertensión arterial crónica, la diabetes, el colesterol alto, fumar, beber en exceso, el sedentarismo, o sea, no tener actividad física o deporte, una dieta inadecuada, entre otras cosas. Ahora, lo importante es que la mayoría de estos, que lo que comenté recién, se pueden tratar fácil y no necesitan un médico súper especialista para ser tratado. O sea, un estudiante de medicina cuando egresa de la carrera y médico general tiene los conocimientos o debería tenerlos para manejarlo. En el caso de la hipertensión, de hecho, al inicio, dependiendo de los valores que tenga, son manejables al principio, uno intenta manejarlos sin fármaco, o sea, bajando de peso, haciendo deporte y comiendo con menos sal. Si uno maneja bien esto y si en el fondo hace una buena dieta, baja de peso, hace deporte y si es necesario le indica un remedio y se lo toma, las posibilidades de que tenga un problema cardiovascular son muy bajas, ¿ya? Uno puede tenerlas, obviamente. No puedo eliminar el riesgo porque todos tenemos riesgo de tener desarrollo de una enfermedad, pero la persona que se cuida bien, por ejemplo la hipertensión, tiene mucho menos posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular de la que no se trata con nada. Esa sería una forma de prevenir un poquitito estas consecuencias, ¿o no? Exacto. Sí, yo creo que es súper importante eso, porque en general la hipertensión tampoco es que dé síntomas. Y en general nuestra idiosincrasia es como, si no me duele, o si no me molesta, o si no me genera como ningún desequilibrio en como mi funcionamiento normal, uno en general no toma como una actitud responsable al respecto. Y si uno ve y va como a las anamnesias o la historia que uno le hace a los pacientes que han tenido una lesión o un accidente cerebrovascular, habitualmente el paciente sí estaba diagnosticado de hipertensión, pero no tenía controles adecuados o no tomaba los medicamentos que estaban en el fondo indicados. Entonces, ahí uno ve que hay un poco de negligencia individual de que no estamos haciendo las cosas para prevenir estas cosas. Y de hecho hay publicaciones y estudios que muestran que para tratamiento de hipertensión, de diabetes o de colesterol alto, dislipidemia, a veces no sé, 40-45% de la gente de los pacientes se toma los remedios y el 60 o 55% restante se los toma cuando quiere, en el fondo, que es muchísimo, o sea, es demasiado. Claro. Perfecto. Seguimos entonces con las preguntas que nos llegaron durante la semana. María Guillermina nos cuenta que tiene 2 babies aneurisma. No sé, son chiquititos, ¿ese término existe? En el lado derecho y tuvo un accidente cerebrovascular hace 3 años. La probabilidad de que tenga secuelas o no, o en el fondo si ya las tuvo, o sea, si no tiene secuelas, ¿ya no las tuvo? Lo que pasa es que, o sea, lo primero es que nosotros hacemos sugerencias respecto a lo que nos cuentan. Estas no son indicaciones directas para la paciente. Pero en términos generales, el baby aneurisma, o sea, como suena, es un aneurisma extremadamente pequeño y usualmente eso se observan y se les hace seguimiento con imágenes.
si bien entiendo, ella tuvo un accidente vascular y tuvo como hallazgo la aparición de esos aneurismas. Cuando uno tiene los valvoaneurismas se controla con el neurólogo, con un neurocirujano, con nuestros neuroradiólogos intervencionales y ahí ve si en algún momento crece y hay que tratarlo o no. Respecto al infarto o el accidente vascular que pudo haber tenido, dependiendo del tiempo de evolución, me imagino, no sé si ella dice cuánto tiempo tuvo depende del tiempo de evolución, si las secuelas fueron permanentes, si es que las tuvo, o si tiene todavía por mejorar. Tú eres la experta ahí, Chely. Sí, en general, lo que pasa es que cualquier problema que haya ocurrido en el cerebro puede que haya manifestado síntomas así evidentes que puedan haber regresado en forma espontánea o porque hubo una rehabilitación de por medio, logrando el nivel funcional que tenía la persona. Pero ojo con eso, porque muchas veces hay algunas cosas que pasan desapercibidas porque no son tan disruptivas en el funcionamiento normal, ¿ya? Como por ejemplo, hay pacientes que quedan con algunos trastornos de la atención, que les cuesta concentrarse o que se fatigan más rápido y que en el fondo como que nadie lo pesquisa o nadie le hace mucho caso y que después, no sé, vuelven al trabajo, por ejemplo, y empiezan a fallar en algunas cosas y son cosas que habitualmente uno no pesquisa en forma inicial, pero que después en el discurso posterior uno, si lo empieza como a interrogar al paciente, porque empiezan, no sé, sienten que empiezan a fallar en algunos tipos como de relaciones, ¿cierto? Que hay algunos trastornos como del ánimo asociado, y eso podría ser quizás una consecuencia de ese accidente vascular, que a lo mejor no dejó una secuela motora, que a lo mejor no tuvo una dificultad para tragar, o lo que habitualmente esperamos en un accidente vascular, ¿cierto? Entonces, yo siempre sugiero que se haga como un chequeo, no solo en la parte como física y motora, sino que también en el aspecto cognitivo, ¿ya? Con evaluaciones neuropsicológicas y también de la esfera como del estado de ánimo y si hubiera alguna cosa que también pudiera estar ahí generando algún problema. Perfecto. Les cuento que ya estamos recibiendo algunas preguntas y Natalia, en vivo, y Natalia quiere saber qué debe contemplar la rehabilitación de una lesión cerebral adquirida para que sea exitosa. Lo más importante es tratar de contar con un equipo que sea multidisciplinario o interdisciplinario si queremos ser un poquito más ambiciosos, en donde estén los médicos. Ya en general aquí en una clínica nosotros tenemos un equipo completo en donde están los neurólogos liderando a la mano con el fisiatra y el resto del equipo está compuesto por terapeutas ocupacionales, kinesiólogos que se dedican a la parte respiratoria, otras que se dedican a la parte más bien motora, el fonoaudiólogo, neuropsicólogo, ¿ya? Y muchas veces también es parte del equipo el asistente social, ¿ya? Lo que uno hace es pesquisar dónde están los déficits y en base a eso definir qué es lo que necesita. Puede que un paciente a lo mejor solo necesite una evaluación fonoaudiológica, pero uno vea que no hay un trastorno del lenguaje, que no hay un problema de dilución y en realidad no se justifica que siga con intervención fonoaudiológica. Puede que a lo mejor un paciente solo requiera algo kinésico, entonces eso se va a ir evaluando caso a caso. O sea, no es que yo vaya a todos los especialistas sí o sí. No, eso va a depender de lo que uno pesquise. Perfecto. Isabel nos cuenta que su hermana mayor tuvo un accidente en auto y quedó con sus manos y pies chuecos. ¿Eso es algo tratable desde fisiatría para lograr algún tipo de recuperación? Es que ahí va a depender si es que el daño que tiene cuando ella habla de quedaron chuecos, hay que ver si es que es por un problema de la movilidad propiamente tal, porque el control del cerebro no está permitiendo que el músculo se mueva como corresponda, o porque si tuvo un accidente de tránsito puede haber tenido también fracturas y ahí puede que eso haya consolidado de una manera defectuosa y eso no tiene que ver con la parte neurológica, sino que más bien con algo como del aparato locomotor, ¿ya? Hay muchas causas que pueden generar que en el fondo el paciente quede con alguna limitación o que los manos o las extremidades inferiores queden en alguna posición viciosa y que están relacionadas, por un lado, porque hay una debilidad que no permite que el músculo mueva como corresponda o un músculo le gane a otro y en el fondo se produce un desbalance. O lo otro que puede estar jugando en contra es que hay una espasticidad, que es un fenómeno que se produce secundario a la lesión cerebral, en donde el músculo como que se quiere mandar solo y se pone como rígido y eso favorece que la extremidad se ponga en una posición que no es la que más adecuada, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que analizar es ahí ver qué es lo que está generando esa deformidad y en base a eso generar un plan de manejo para ello, ¿ya? Ahora, nunca es tarde para poder hacer una intervención y va a depender efectivamente de qué tan estructurada está esa deformidad. Si está muy estructurada, ahí ya estamos hablando de cosas mayores en donde quizás no me podría aventurar en decir si podemos tener una solución. Si algo que no está tan estructurado, se podría hacer un manejo mucho más activo. Perfecto.
Aprovecho de contarle, doctora, que Magali nos está diciendo, doctora Cheri Gutiérrez, es muy buena doc, excelente persona, muy preocupada, apañadora. Yo fui por una fibromialgia y ella me ayudó, me contuvo, fue un ángel en mi vida, lejos la mejor, que Dios la bendiga, siempre besotes. Muy querida. Gracias. Bueno, Isabel nos comenta, hola doctores, sé que todo depende de la gravedad del daño, pero si un paciente con daño neurológico como consecuencia de un accidente en auto podría mejorar su condición, pero no quiere por depresión, ¿qué se puede hacer? No, evidente. Lo que pasa es que el porcentaje elevado, por lo menos 50% de la gente que tiene lesiones cerebrales adquiridas, infarto, esclerosis múltiple, traumatismo cefalocraniano, desarrollan una depresión que puede ser leve, moderada o severa. Y eso claramente interfiere con la vida cotidiana en todos los aspectos y entre esos aspectos la rehabilitación. En esos casos uno trata el ánimo, puede intentar manejarlo inicialmente el neurólogo, el fisiatra y si es necesario el psiquiatra, pero evidentemente el ánimo es extremadamente importante y es parte de la rehabilitación y de lo que hay que manejar. Entonces, ¿tu experiencia? En general es algo que siempre estamos buscando y tratamos inicialmente, ya sea con psicoterapia, con apoyo en el fondo psicológico o con fármacos, de poder ayudar en este proceso. Y es indispensable porque para poder rehabilitarnos yo necesito la colaboración del paciente. O sea, yo no saco nada con darle una instrucción si él no lo va a hacer, queriendo hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, si yo no trato esto y no logro que él lo haga en forma consciente y con ganas de lograr algo, es probable que nuestra rehabilitación sea frustra, o sea, no lleguemos a buen puerto. O sea, pero, de nuevo, volvemos a que depende de la gravedad, pero un paciente que pone todo de sí, ¿podría igual no tener los mejores resultados? Es que obviamente si hay una mayor severidad, el riesgo de que haya una secuela igual es mayor, ¿ya? Si él colabora, la probabilidad de que podamos recuperar más es mejor. ¿Ya? Ese en el fondo sería como el concepto. Perfecto. Seguimos un poquitito con las preguntas de la semana. Raquel comentó que después de un politrauma de alto impacto le salió un escáner normal, pero nota diferencia en sus actos de personalidad de su hijo. Entonces le gustaría saber un poquitito, ¿esto podrían ser secuelas a pesar de que el examen le salió bien? Lo que pasa es que va a depender de qué examen le hicieron, ¿ya? En general, uno puede ocupar... Escáner, no dice nada. Examen imagenológico. Sí. Ya, es que eso... Bueno, eso yo creo que deberías contestarlo tú y yo. Lo que pasa es que usualmente cuando uno tiene un traumatismo cefalocraniano, basta con un avalúo neurológico, un examen clínico, y basta con un escáner de cerebro sin contraste o tomografía axial. Si no se encuentran lesiones ahí y el paciente tiene una buena evolución y no tiene ningún síntoma neurológico, uno queda en eso y puede controlar después un par de veces de manera ambulatoria el paciente y está todo ok. Si quedan dudas respecto a si hay otros síntomas asociados, no sé, dolor de cabeza que no se pasa o que tiene falla de concentración o tiene hormigueo o falta de fuerza, uno o puede repetir el escáner o idealmente en esos casos ya si siguen los síntomas uno puede pedir una resonancia que muestra con mejor detalle el cerebro. Es cierto, o sea, el escáner corta el queque en la mayoría de las ocasiones, o sea, muestra si hay una lesión, la muestra, pero hay situaciones en las cuales la resonancia va a arrojar lo que no se vio en el escáner. La mayoría de las veces, para que la gente no empiece a hacerse resonancia cada rato por un cabezazo, la mayoría de las veces, si es necesario, se hace un escáner y con eso se corta el queque, sí, se define la conducta a seguir. En casos necesarios, situaciones puntuales, uno puede complementar con resonancia. Sí, ahora hay un concepto que se llama síndrome postcontusional, en el fondo, en donde pueden existir estos síntomas, no necesariamente haber una lesión así imagenológica o que uno diga, hubo una destrucción de neuronas, sino que en el fondo se produce un cambio como en la concentración, pueden haber fallas como en la memoria y algunos trastornos también un poco como del ánimo. Pero eso es algo que va a ir pasando con el tiempo, ¿ya? La idea es pesquisarlo, porque igual uno puede ayudarlos a manejar. ¿Ya? Entonces, si ella está notando que hay algunas alteraciones, quizás sería bueno chequearlo, ir al neurólogo, evaluarlo, ver si requiere algún tipo de intervención más bien desde el punto de vista más bien neuropsicológico. O sea, claro, esa distinción ya tendría que hacerla un especialista, no es como que yo en mi casa pudiera decir, sí. No, a lo mejor es postraumático. Tiene que consultar, ¿no? Obvio, tiene que preguntar y pedir una opinión. O sea, si ella nota que post el evento hay algún cambio, es mejor chequearlo. ¿Ya? Pero también... clínica Ávila. Claro. Idealmente. Perfecto. Mi nos cuenta que le pasó lo mismo, que
le vienen calambres a la cabeza y está un poco más lenta. Aparentemente tuvo una ACV. No sé por qué cambió si supuestamente no le pasó nada grave. Inicialmente no tenía síntomas, tuvo una contusión y ahora se nota más lenta y calambres en la cabeza. O sea, de un lado también. De lo que entiendo, o sea, tuvo una ACV, Claro. después tuvo una contusión craneana aparte de eso. ¿Y se siente distinto? O sea, claro, al principio era la misma, pero ahora no es la misma. Los exámenes le salieron buenos, pero de un lado y tiene calambre en la cabeza. Ya, pero ahí lo que va por el lado de lo que dijo la doctora Gutiérrez. O sea, por un lado, tiene que tener un avalúo neurológico si tiene dudas, y por otro lado, cuando uno tiene molestias como las que refiere, de concentración, no sé qué otras alteraciones tiene, no me queda claro ahí, pero tiene que hacerse un avalúo neuropsicológico. Sí. Ver que no haya quedado ninguna secuela de lo que tuvo, tanto el accidente vascular que habría tenido como la contusión. Perfecto. O sea, yo creo que lo importante recalcar en esta como sesión es que pueden existir estas alteraciones, ¿ya? Y que son esperables dentro del proceso. Entonces, que muchas veces pasan desapercibidas, ¿ya? Y en el fondo uno se enfoca, ya está caminando, mueve bien, coordina bien, ya, o sea, se viste solo, camina solo. Pero no tenemos que olvidarlas, porque a largo plazo sí tienen un impacto en el rendimiento escolar, si es un adolescente, o en universitario, en el rendimiento en el trabajo, en las relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces, la idea es que sí haya ahí un acompañamiento. O sea, en el fondo, una vez que se da como el alta de un paciente, tiene que seguir visitando al médico, en el fondo. Lo que pasa es que yo creo que depende, en general, en el switch, por ejemplo, del equipo de rehabilitación, ya está eso incorporado. Por lo tanto, es una de las preguntas que uno le hace al paciente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado? Cuando uno, por ejemplo, ya ve que está bien y lo empieza a mandar al trabajo, en general, yo no los mando inmediatamente a jornada completa. Los mando primero media jornada laboral para ir viendo cómo va tolerando el paciente y ir preguntando estas cosas. ¿Cómo está el rendimiento? ¿Logras hacer las tareas que te solicitan? ¿Logras abarcar lo que antes podías hacer? ¿Dónde tienes algún problema con la memoria? Porque ahí es donde uno, como en el detalle, en la fineza de lo que pudiera estar ocurriendo, ¿ya? Entonces ahí uno le puede ir dando tips como para poder ir manejando, mejorando estas cosas, ¿ya? Pero no, o sea, es muy raro que un paciente lo refiera solo. En general, lo que uno hace es como en la interrogación del control, uno va chequeando qué es lo que va pasando con esa evolución. Perfecto. Y doctora, bueno, de nuevo, yo siento que todo esto va a depender de cada caso, de la gravedad de cada paciente, pero un tratamiento en promedio, ¿cuánto podría durar? No sé, un mes, 3 meses. Va a depender de la severidad. ¿Ya? En general, 6 meses. Sí, 6 meses. Siempre va como de alta carga e intensidad hasta ir bajando la carga con las cosas que ya van quedando como mínimas. ¿Y las sesiones son tipo semanales o...? Lo que pasa es que el proceso siempre parte en la parte hospitalizado, ya en donde... Se parten acá. Sí, parten hospitalizado y después cuando ya el paciente está en condiciones de irse a su casa o de seguir en un centro de rehabilitación, sigue con atenciones después en forma ambulatoria. Perfecto. Bueno, Roxana nos dice, hola, ando con un dolor de cabeza hace 15 días y es solo un lado de la cabeza. ¿Quieres saber si esto podría ser un problema, una potencial lesión cerebral? O en realidad es... ¿Qué edad tiene? ¿O no lo pone? No nos dijo cuántos años tiene, pero ya 15 días con el dolor. Parece que la cefalea o dolor de cabeza es un síntoma extremadamente frecuente. Yo creo que toda la población, todos hemos tenido dolor de cabeza en algún momento por distintas causas. Ahora, por lejos, las causas más frecuentes de dolor de cabeza son las jaquecas o migraña, que es lo mismo, o los dolores de tipo tensional, los dolores de cabeza tensionales. Esos son por lejos los más frecuentes. Por lo tanto, es probable que uno piense que ella tiene o una migraña o algo tensional. Sin embargo, para hacer ese diagnóstico, uno como neurólogo examina al paciente, ve si es necesario pedirle un escáner o una resonancia, y ahí, al descartar otras enfermedades, hace el diagnóstico o es jaqueca o es tensional o la combinación de esas. Pero usualmente por los síntomas uno puede orientarse para saber si es algo complicado o no. La mayoría de las veces no es nada complicado, sin embargo el paciente tiene que consultar si está con un dolor que partió hace 2 semanas, sí. Hay que verlo sí. Y probablemente uno le pueda pedir una imagen si es que es un dolor de cabeza reciente y le pedirá un escáner o una resonancia si se justifica. O sea, pero una jaqueca puede durar 2 semanas, así sí, como claro. de corrido. Sí.
Pero igual por eso es importante, o sea, alguien que está con 2 semanas con dolor debiera consultar. No, claro. No esperar O sea, el mensaje efectivamente, o sea, una parte del mensaje lo probable es que no tenga ninguna importancia, pero la otra parte del mensaje es que tiene que consultar. Perfecto. Daniela nos está preguntando en este momento, nos cuenta que su abuela de 74 años es hipertensa y hace 3 años atrás tuvo una tía. Un tía. Un accidente químico transitorio. Que se abrevia tía. Hace 3 años tuvo un tía y creo que se llama un accidente cerebrovascular. Quedó con sus piernas débiles y no puede estar mucho tiempo de pie, ya que le tiemblan mucho. ¿Se puede tratar ese temblor de las piernas? Lo que pasa es que habría que chequear, ¿ya? En general, si es por debilidad, sí podría mejorar si es que uno hace una intervención para ello. Ahora, si el temblor es por otro origen, ahí sería bueno como primero saber cuál es la causa. Para eso tienen que ir al neurólogo. Si el neurólogo dice que esto es efectivamente secundario al accidente vascular y que hay una debilidad, la idea es trabajar kinésicamente para mejorar. ¿Ya? Perfecto. Francisca quiere saber, bueno, ya hablábamos un poco de los tratamientos y que va a variar un poco de la gravedad, pero quiere saber si es que esto es irreversible y cuál es el pronóstico de las secuelas tras una lesión cerebral. O sea, yo he visto de todo, desde casos en donde se ha recuperado ad integrum, o sea, el paciente vuelve a su vida normal, previa, basal, a pacientes que han quedado muy secuelados, dependientes completamente de terceras personas, en donde en el fondo dependen incluso a veces de máquinas para poder seguir viviendo. Entonces, la gama en donde esto puede estar es muy amplia. Lo importante siempre es que uno debe intervenir, uno debe meter al equipo de rehabilitación, uno debe chequear, ojalá todo el equipo, todo el staff médico que necesita ese paciente debiera ser evaluado y en base a eso definir cuál debieran ser como los objetivos con ese paciente. Dentro de estos factores, un poco como, ¿podría estar la edad del paciente? O sea, ¿podría variar si es que es más chico, se recupera más fácil, si es más mayor, no? ¿O eso en realidad no tiene mucha relevancia? O sea, desde la etapa aguda, muchas veces la edad define más o menos cuál va a ser la recuperación. Nosotros sabemos que en la etapa aguda, cuando el paciente está hospitalizado, a los pocos días de su, por ejemplo, su accidente vascular, si tiene 50, 60 años, su recuperación muy probablemente va a ser mejor de la que va a tener un paciente que ingresó con un accidente vascular con 95 años. O sea, la edad, y eso es la etapa aguda, y en la etapa de rehabilitación probablemente es lo mismo. Sí. O sea, en general uno sabe que mientras más joven es como un factor protector, o sea, probablemente tenga mayor chance de recuperación. Ahora, yo he visto pacientes de 95 que se han recuperado mejor que otros. Muy bien, obvio, sí. Estos son estadísticas. Exactamente, claro. pero la estadística lo que dice es que si el paciente es más joven, probablemente tenga mejor resultado. Perfecto, seguimos con las preguntas de la semana. Nos quedan algunas. Carmen nos cuenta que su hija tiene 22 años y tiene problemas al cerebro que se le produjeron por una ataxia cerebrosa. Cerebrosa. Eso. Y está muy preocupada porque ella hasta los 17 años era normal y aparentemente ha tenido algunos cambios de conducta. ¿Esto también califica como una lesión cerebral adquirida o no? O sea, si la presentó después de los 17 años, uno supone que podría ser, es que no sé, la causa para ataxia es muy amplia. Sí. Hay ataxias que tienen una base genética que se originan, o sea, que pueden aparecer de manera muy tardía en la juventud, incluso en edad avanzada. Y otras que son por alteraciones vitamínicas, vasculares. Al no saber bien cómo se desarrolló y qué estudio tiene, uno no puede pronunciarse claro. mucho, pero de todas maneras me imagino que si tiene esta falla en la marcha o desequilibrio, de todas maneras puede beneficiarse de una rehabilitación. Claro, ahora ahí, por ejemplo, ahí hay una sutileza en el concepto, porque si fuera algo hereditario por un trastorno genético, no estaríamos hablando de algo adquirido. ¿Ya? Porque lo traen sus genes, venía de nacimiento así que se desarrolló posteriormente, claro. No a lo mejor a los 2 años, los 3 años, sino que posteriormente. Distinto es si es porque hay un fenómeno vascular o porque en el fondo hay una alteración inflamatoria o porque hay un déficit vitamínico en donde ahí sí fue adquirido, ¿ya? Entonces ahí podríamos hacer como por ejemplo la diferencia de por qué estamos hablando de lesión cerebral adquirida y cuáles serían las que no son adquiridas. ¿Hay alguna edad
en la que esto se ocurra más frecuentemente? Imagino que ahí hay alguna relación con el ACV, ¿o no? Depende de la patología. Depende de la causa. Los traumatismos encefalocranianos son más propios, los más graves de la gente joven. Accidente de tránsito, deporte más extremo. Ahora, la patología cerebrovascular es más frecuente en la gente de edad superior a los 55, 60 años. Entonces depende ahí del mecanismo. La esclerosis múltiple, que también da lesiones adquiridas, es propia de la gente entre 20 y 40 años. Va a depender. Sí. Perfecto. Isabel nos pregunta si una fractura de cráneo en una guagua por un fuerte porrazo puede generar daño neurológico en un futuro. O sea, en general, como que ocurra 2 años después de la fractura, eso es raro. Si hubo una lesión, ocurre como en forma en el momento. Y uno lo podría pesquisar a los días. Siempre, si es que hay una fractura, deben haber hecho chequeo completo y la dejan en observación por un tiempo hasta asegurarse de que efectivamente no hay ahí alguna complicación mayor. Igual el diagnóstico en una guagua debe ser bastante más complejo que en un adulto o en un niño. Pero ahí los neuropediatras o los pediatras también entrenados. Están capacitados para eso. Sí, ellos lo solucionan, lo investigan bien. Sí. Perfecto. Beatriz nos cuenta que su esposo sufrió un derrame cerebral, quedó con la parte izquierda torpe. ¿Podría mejorar con ejercicios? Ella dice que se le olvidan las cosas, que necesita que lo orienten un poco. Tiene varias enfermedades crónicas como artritis reumatoide, diabetes, presión, hipertensión, supongo, colesterol, necesita ayuda. ¿Tiene solución? Que por un lado va a depender de cuánto tiempo atrás tuvo el accidente vascular. Sí, o sea, siempre uno ofrece rehabilitación, haya tenido el paciente un problema hace más de un año o menos de un año. Pero si el accidente vascular es reciente, de menos de 6 meses o menos de un año, probablemente se beneficie más de rehabilitación que si el accidente vascular lo tuvo hace 3, 4 años. O sea, claro. Ahí depende de cuándo tuvo el accidente cerebrovascular. O sea, la rehabilitación... O sea, va a depender, porque también a lo mejor él ya tuvo rehabilitación, ¿ya? O a lo mejor no la tuvo, y si no la tuvo es mejor que la tenga en algún momento de la vida, aunque no haya sido en el momento inicial. El mejor momento, como dice el doctor, es antes de los 6 meses y idealmente antes de los 3 meses, ¿ya? Pero también hay que considerar que tiene hartas patologías asociadas. Entonces, por ejemplo, tiene una artritis reumatoide. Y eso también nos juega un poco en contra. Porque yo a lo mejor en rehabilitación le voy a decir, ya, yo quiero que mueva o que haga esta fuerza, pero a lo mejor tiene la rodilla inflamada porque está con su artritis activa y eso nos limita. Entonces, hay algunas cosas que también van mermando un poco la factibilidad de que yo pueda tener una rehabilitación mucho más eficiente. Perfecto. Andrea quiere saber si es una condición que se podría ir deteriorando y asimismo un paciente que se mejoró, ¿le podrían volver estas patologías, o sea, estas como deficiencias? O sea, depende de nuevo de la causa. Si es un traumatismo cefalocraniano, claro, tiene que tener muy mala suerte para que tenga otro traumatismo cefalocraniano grave. Pero los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, si el paciente no se cuida, es probable que los vuelva a tener. Y en enfermedades, no sé, como la esclerosis múltiple, el paciente, o sea, a pesar del tratamiento, a veces tiene recurrencias también y puede tener otros síntomas, además del primero o del segundo que tuvo. Depende en el fondo de la enfermedad o el mecanismo que explica su enfermedad neurológica. Claro. Y aún así, no habiendo una nueva lesión, si un paciente, por ejemplo, tiene una falta de movilidad de un lado, se rehabilitó, a lo mejor logró mover algo, pero él después, como en lo cotidiano, no utilizó más la mano, no utilizó más el pie, camina muy poco. Esto es lo mismo como la práctica hace el maestro. Si yo no uso, no funciona. Entonces cada vez eso se va deteriorando y los pacientes pueden haber salido de su rehabilitación con un nivel de funcionalidad X, pero que si no lo siguen replicando en el día a día, probablemente sí van a retroceder. Se va a ir atrofiando. Exactamente. Entonces, eso es algo que uno trata de como inculcar. O sea, tú ya lograste esto, esta es la base. Si tú dejaste de hacer esto, vas a retroceder. Perfecto. O sea, igual es un poco para toda la vida. Sí. Doctor, le cuento que ahora los piropos le tocan a usted. Ana nos dice que es el mejor doctor de Clínica Dávila Villacura. Andrea quiere saber un poco más de los medicamentos, o sea, de los remedios, y hablamos un poco de la terapia física y que es un trabajo multidisciplinario, pero ¿qué pasa con remedios? ¿Existen, no? ¿Hay alguna pastilla que los pacientes tengan que tomar? Es que va a depender del contexto. Siempre. Sí, siempre va a depender del contexto, porque los medicamentos en el fondo se supone... A ver, primero, hay medicamentos para evitar, que son los que indican los neurólogos, que son para evitar que vuelva a ocurrir un accidente vascular, ya que en el fondo son protectores, ¿ya?
Están los medicamentos que nos ayudan con ciertos problemas que se producen posterior a este accidente vascular, por ejemplo, que el paciente haya quedado con dolor, que haya quedado con crisis convulsiva secundaria, entonces necesitan antiepilépticos, ¿cierto? Que el paciente esté con espasticidad y requiere antiespástico, que el paciente quede con un trastorno del ánimo y uno le da medicamentos para eso. Pacientes que tienen, por ejemplo, problemas atencionales, le damos medicamentos para mejorar la atención. Pero va a depender de cada caso. Siempre tratamos, o sea, si vemos que es necesario medicarlo, lo hacemos. Ahora uno tiene que poner en la balanza, porque también los medicamentos tienen efectos secundarios, entonces uno dice, ya, a ver, le voy a dar el medicamento, pero este medicamento me lo va a sedar, me lo va a dormir, y yo en realidad quiero que se active, quiero que trabaje con el terapeuta, quiero que trabaje en rehabilitación, entonces ahí uno tiene que ir nivelando. Sí. Coquita está tocando un punto bastante importante, dice, buenos días, ¿cómo uno se puede proteger de un accidente cerebrovascular, sobre todo considerando que es la principal causa de las lesiones? O sea, la más efectiva y la más barata de todas, por lejos, es la prevención. Es que yo siempre lo digo en las charlas o en las clases a los alumnos. Lo que pasa es que el accidente cerebrovascular es relativamente fácil prevenible. Como les comento, como les dije al principio, hay varios factores que se pueden corregir. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, fumar, alcohol, consumo de alcohol exagerado, el sedentarismo y la dieta. Entonces, la mejor forma de prevenirlo es manejando eso. Y para saber si uno tiene hipertensión o diabetes, tiene que hacerse controles médicos una vez al año al menos, o cada 6 meses, donde uno le tomen la presión, le hagan exámenes de sangre. Si es fumador, que trate por voluntad inicialmente dejar el cigarro, sino pedir ayuda al bronco pulmonar, o sea, para dejar en el fondo el tabaquismo. Ahora, manejando eso, usualmente el paciente reduce de manera significativa la posibilidad de tener un accidente vascular. Ahora, la otra forma de prevenir secuelas cuando uno tiene un accidente vascular, y esto es súper importante, es en el fondo consultar de manera extremadamente rápida en la urgencia cuando tiene síntomas neurológicos. Cuando uno en el fondo se ha cuidado, o la gente que no se cuida, tiene un síntoma que sugiere un accidente vascular, tiene que ir de inmediato a la urgencia, porque hay tratamientos endovenosos o también vía catéter que permite destapar la arteria y hacer que el infarto no se consolide. Los síntomas son relativamente fáciles de reconocer. Los síntomas neurológicos asociados a un accidente vascular son de inicio brusco, puede ser trastorno del lenguaje, o no hablar o no entender o hablar raro como si estuviera ebrio, trastorno de la movilidad del cuerpo, trastorno de la sensibilidad del cuerpo, pérdida de la visión, trastorno al caminar, ¿ya? Cuando eso se inicia y el paciente no tenía previamente el síntoma, tiene que consultar de manera inmediata en la urgencia. Hasta en la actualidad el remedio endovenoso que se deja cuando el paciente tiene el infarto y cumple con ciertas condiciones, uno tiene un límite de 4,5 horas o 4 horas y media desde que se iniciaron los síntomas para darle un remedio que en un porcentaje importante de los pacientes lo mejora o hace que el déficit que va a tener sea un déficit menor, chiquitito. Y por lo mismo hay que consultar rápidamente. Ahora, si el paciente consulta en la urgencia y se hace el tratamiento cuando lleva 1 hora de síntomas de evolución, de síntomas, ese paciente probablemente va a andar mucho mejor que si el paciente llega a la urgencia con los síntomas de 4 horas. Va a recibir igual el tratamiento endovenoso si es que cumple con todos los requisitos. Pero el paciente que consulta más temprano siempre va a mejorar más. Y eso el mensaje es, en el fondo, que teniendo algunos de los síntomas que mencioné, el paciente no pierda el tiempo en esperar hay mucha gente que empieza a mover menos un lado del cuerpo y es increíble la gente que se queda en la casa viendo si se le pasa. O algunos llaman al médico cabecera y el médico cabecera le dice, ya, yo paso en la noche a verlo. Y yo dice, pero ¿cómo pasa? Esa cuestión pasa más de lo que uno cree. Y por otro lado, esto es importante también para la población. O sea, esto no es que le pase solamente, estoy hablando de accidentes cerebrovasculares, gente de 80 años ni de 70. Esto puede pasar a los 40 años, puede pasar a los 50, puede pasar a los 30. Yo he tenido niños de 14 años que han tenido accidentes cerebrovasculares. Es raro. Pero sí, o sea, cuando uno tiene este tipo de síntomas, tiene que volar a la urgencia. Si era otra cosa, mejor. Ideal, buena suerte. Sí. Pero cuando uno tiene esto, tiene que volar a la urgencia. Como les comento, puede pasar a cualquier edad. Y en la urgencia verán si corresponde a un accidente cerebrovascular o no y si califica para el tratamiento, ¿ya? Es súper importante eso. Y con esa consulta, la lesión cerebral adquirida a lo mejor nunca va a llegar, y si uno la tiene, con ese tratamiento la lesión va a ser mucho menor.
Doctor Coquita tiene una teoría y le gustaría saber si es que es así o no. Dice, el accidente vascular es un coágulo de sangre que se puede evitar con cardioaspirina ya que está disuelto o hace más delgada la sangre. ¿Es así? Yo creo que hay que definir una cosa. El accidente vascular se divide en dos causas. Los infartos cerebrales, que es cuando se tapa una arteria, y las hemorragias, que es cuando se rompe una arteria y sale sangre. El infarto es el más frecuente porque corresponde al 70%, más o menos, un poco más. En el caso de la aspirina, lo que hace, claro, actúa a nivel de las plaquetas y en el fondo la sangre circula mejor. Ese es como concepto bien básico. Sirve para la prevención, eso sí, no es para tratar el infarto en la etapa aguda. Si usted se la tapó una arteria, con la aspirina no se la va a destapar. La aspirina, claro, se da cuando se justifica, porque si usted es sano, tiene 30 años y toma aspirina por si acaso, va a terminar con una úlcera. Entonces el médico verá si usted tiene que recibir aspirina o no. O usualmente tiene que tener varios factores de riesgo, o más de 2, y ahí se deja la aspirina. La aspirina entonces va a reducir el riesgo en la gente que tiene la indicación de tomarla. Cuando uno tiene una arteria ocluida, se tapó una arteria en el momento, en el fondo lo que requiere es otro tipo de manejo, que es este remedio endovenoso, ¿ya? Que es el que uno tiene que llegar antes de las 4,5 horas de evolución. Perfecto, Coquita, muchas gracias por todas las respuestas que le dieron. Doctores, ¿hay algo más que les parezca importante agregar respecto a esta lesión? Yo creo que es importante, siempre tratamos de exigirle harto al paciente, ¿ya? Y a veces hay que tener cautela con eso. Entonces es importante para la familia que lo llena como de estímulo y cosas así, de decir, ok, está bien, todos queremos que mejore, pero esto es por etapas, ¿ya? Y esto es como cuando una guagua empieza a caminar, o sea, primero la guagua firma la cabeza, después controla tronco y se sienta, ¿cierto? Y después empieza a pararse y después camina. Aquí ocurre lo mismo. Entonces hay que contener, hay que querer, pero tampoco hay que ensañarse mucho con esto porque hay que ir paso a paso. Paso a paso, ¿ya? Y yo creo que lo principal es eso, es prevenir. O sea, cuando hablamos de adquirido es porque hicimos algo para que eso ocurriera, ya sea en el TEC, en donde a lo mejor tuvimos una conducta que fue inapropiada, en donde fuimos temerarios y hicimos algo que no era lo correcto, o no sé, pues no usamos el cinturón de seguridad, o no sé, pues me puse a andar en bicicleta y no ocupé casco, no sé, un sinfín de cosas que en el fondo hacen de que estemos sometidos a un riesgo que quizás podríamos haberlo evitado. Perfecto. De la parte mía, básicamente lo mismo, o sea, la prevención, el autocuidado, la consulta precoz si uno tiene síntomas, eso sea, no sé, si tiene síntomas, puede consultar, si es un accidente cerebrovascular y una cuestión brusca, corre a la urgencia, porque hay gente que tiene hormigueo en la cara, se deja estar, puede en el fondo ir a la consulta a los 6 meses y en el fondo podría, dependiendo de la causa de lo que tenía, lo ideal hubiese sido que consultara antes. Entonces, prevención, autocuidado, consulta precoz son fundamentales. Perfecto. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes que han invitado a estar atentos a nuestras redes sociales y al próximo Dávila en Vivo el próximo jueves. Nos vemos.